Hola jóvenes, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, maestra, buenas Oh, tardes. excelente, gracias, Itlali. Hola a todos, bienvenidos. Ya estamos finalizando prácticamente el curso. Ya nada más el día de hoy, pues vamos a repasar un poquito lo que viene en el examen. No me voy a enfocar tanto en. Dígame, ¿alguien me iba a comentar algo? Sí, profe, yo me mandó un mensaje de que se había equivocado en la hora y acabo de abrir apenas el mensaje, no me había metido. Sí, Disculpe. Ana, discúlpeme, no me di cuenta que le puse el horario de la clase de matemáticas. Discúlpeme mucho, ya no alcanzamos a revisar las dudas de nuevas tecnologías. Como quiera, más tarde grabo un video para lo que viene siendo de nuevas tecnologías. Más que nada son generalidades, ¿sale? Sí, profe. Gracias, Ana. De cualquier forma, Ana, si tiene alguna duda, también hágamelo saber por medio de la plataforma, ¿sale? Sí, profe, gracias. Gracias a usted, hasta luego. Muy bien. Bueno, les comentaba, vamos a ver generalidades también de lo que viene siendo un repaso de matemáticas. No me voy a enfocar tanto en la parte teórica, más allá de pues verlo como tipo temas. Vamos a ver más que nada lo que es la parte práctica, algunos ejercicios que pudieran, del tipo que pudieran encontrar en sus exámenes, ¿sale? Eh, bueno. El examen, jóvenes, viene siendo prácticamente de todo el curso, desde que iniciamos con lugares geométricos en el plano. Hablábamos de lo que son sistemas de coordenadas, hablamos también, por ejemplo, de René Descartes, cuál fue su aportación a la geometría analítica. Definimos precisamente lo que es la geometría analítica. También a través de la primera actividad, me parece, hicimos una infografía de lo que vienen siendo los problemas fundamentales de la geometría analítica y posteriormente lo fuimos reafirmando conforme fuimos avanzando en el curso. Vimos algunas estrategias para lo que es lo que se requiere para graficar una ecuación, enfocándonos principalmente en la ecuación de la línea recta. Vimos el cálculo del área por medio de una determinante utilizando la regla de Sarrus. Eso también lo vimos en la actividad de regularización y la división de una segmenta en una razón dada. Aquí también veíamos lo que viene siendo el punto medio de una recta. Ok, en estos temas principalmente de lugares geométricos en el plano, ¿qué es lo que podemos encontrar ahí práctico en lo que viene siendo nuestro examen? Podríamos encontrar, por ejemplo, un plano cartesiano. Podríamos encontrar un plano cartesiano y a lo mejor dentro de este plano cartesiano tenemos un punto A, tendríamos un punto B, por ejemplo, un punto C. Este tipo de ejercicios ya los hemos visto en diversas clases y de pronto podría preguntarle acerca del cuadrante donde se ubica dicho punto. ¿Cuál es el cuadrante donde se ubica, por ejemplo, el punto B? Recordemos que cuando hablamos de cuadrantes, empezamos a numerarlos de esta forma. Cuadrante uno, cuadrante 2, cuadrante 3 y cuadrante 4. Podría preguntarte también, de la localización de los puntos en el plano cartesiano, qué tipo de coordenadas o qué valores vas a encontrar en dicho cuadrante. Por ejemplo, en el cuadrante 4, ¿verdadero o falso? Que en el cuadrante 4 encontramos valores positivos en X y valores positivos en Y. ¿Qué creen ustedes, jóvenes? ¿Es verdadero o es falso? En el cuadrante 4 se encuentran valores positivos en X y valores positivos en Y. ¿Ok? Vamos a analizar. ¿Es falso? Muy bien. Perfecto. ¿Por qué? Si nosotros ubicamos el cuadrante 4, tenemos que se dirige a la derecha. Aquí tendríamos 1, 2, 3, 4 y hacia abajo.
menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Entonces en X tendríamos valores positivos y en Y tendríamos negativos, esta combinación de signos. Entonces podríamos encontrar este tipo de reactivos. ¿Qué más podemos encontrar aquí? Ok, la gráfica de una ecuación. Vamos a suponer que les doy una ecuación lineal. Por ejemplo, suponiendo que tu ecuación lineal es y igual a x más 5, ¿cuál es la coordenada si la letra x o cuando la letra x es igual a 7? Entonces, déjenme lo tecleo mejor para que no se nos olvide. Ok, ¿cuál es la coordenada cuando x es igual a 7 en la ecuación y es igual a x más 5? Ok, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Prácticamente tendríamos que evaluar la función, recordando que para evaluar tenemos que sustituir. Por ejemplo, si la letra x vale 7, cambiamos la letra x por el número 7 y decimos 7 más 5 es igual a 12. Entonces, dentro de mis respuestas de opción, voy a buscar esta combinación de números. Cuando la x vale 7 y la letra y vale 12. Y esta es la que tendría que seleccionar. Al momento en que encontramos en cualquier examen reactivos de opción múltiple, jóvenes, es muy común, y bueno, al menos yo lo hago en el diseño de exámenes, que de pronto cambie las coordenadas. Le pongo a lo mejor dentro de las respuestas de opción 12,7, menos 7, menos 12, 7, menos 12. Entonces, analice muy bien sus respuestas, por favor, para que no vayamos a tener confusión ahí. Ok. Mm, ¿Qué más podríamos encontrar aquí? Ah, ya me acordé también. ¿Qué tipo de pregunta? Por ejemplo, ¿cuál es la distancia del segmento de recta AB? Ahorita voy a bosquejar la recta, un poquito rápido, jóvenes. Ok, vamos a suponer que tengo mi plano cartesiano y tengo mi segmento de recta. Este es mi punto A y mi punto B. Y entonces tú vas a poder ver el gráfico. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. Vas a poder ver el gráfico y entonces tú vas a calcular la distancia. Recuerda que cuando tienes una recta vertical u horizontal, pues el cálculo es muy sencillo. Simplemente con que cuentes los espacios podrás determinar la distancia. Por ejemplo, aquí sería 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, la distancia de AB es igual a 5 unidades. O bien puedes hacer la diferencia entre 6 menos 1. 6 menos 1 es igual a 5 unidades. Entonces, así puedes determinar la distancia de un segmento de recta horizontal o vertical. Cuando tenemos un segmento de recta oblicuo, ahí ya cambia la cosa, porque entonces sí, tendríamos que utilizar la fórmula para calcular la distancia.
¿Ok? Bueno, también podría decirte, con respecto a este mismo tipo de reactivos, ¿cuál vendría siendo el punto medio de este segmento de recta? ¿Ok? Entonces, vamos a ponerle valores al eje Y. Vamos a decir que aquí está el 1 y que aquí está el 2. Ok. ¿Qué coordenada tiene el punto medio? Nuevamente, recuerda que el punto medio, pues viene siendo prácticamente donde está la mitad. Entonces, si tu segmento de recta mide 5 unidades, entonces tendríamos que llegar prácticamente a la mitad. 1, 2, aquí. Aquí estaríamos llegando, que vendría siendo en X 3.5. 3.5 unidades, y en Y vendríamos teniendo una altura de 2 unidades. Y entonces llegamos al punto medio. Recuerda que este tipo de reactivos también los puedes contestar con fórmulas. X1 más X2 entre, entre 2. Y1 más Y2 entre 2. Pero pues muchas veces cuando son rectas horizontales o verticales, pues de forma gráfica es mucho más sencillo. Hasta aquí, jóvenes, ¿alguna duda de los tipos de reactivos que hemos analizado? Ninguna. Perfecto, muy bien. Ok. Después ya comenzamos propiamente el estudio de los lugares geométricos. Comenzamos con lo que es la línea recta. Hablando de la línea recta, pues vimos las definiciones, vimos cuáles eran sus propiedades también, cuáles eran sus características aritméticas o geométricas, la pendiente de una recta, cómo podemos interpretar geométricamente la pendiente de una recta. Ahí ustedes me decían, pues bueno, si la recta tiene una inclinación hacia la derecha, entonces podemos decir que su pendiente es positiva. Si la recta tiene una inclinación hacia la izquierda, entonces su pendiente es negativa. Vimos también lo que es el ángulo de inclinación, la pendiente como razón de cambio. Vimos cómo comprobar si las rectas son paralelas o perpendiculares. Decíamos que si las pendientes eran iguales, pues hablábamos de dos rectas paralelas porque tenían exactamente la misma inclinación. Y decíamos que eran perpendiculares cuando la multiplicación de las pendientes era igual a -1. De esto no viene nada teórico de paralelismo y perpendicularidad. Hablamos de los ángulos entre dos rectas, la ecuación de una recta, y hablando de las ecuaciones de la recta, encontramos que la recta puede tener diferentes ecuaciones. Vimos la forma punto pendiente, la forma dos puntos, pendiente ordenada en el origen, vimos cómo graficarlas, la ecuación en la forma simétrica, forma general, forma normal y distancia de un punto a una recta. Estos fueron los temas que vimos. Ahora, hablando de la línea recta, ¿qué tipo de reactivos podríamos encontrar? ¿Cuál es el valor de una pendiente? Nuevamente, déjenme muevo esta diapositiva. Ok. Vamos a suponer que te doy un gráfico dentro de lo que viene siendo el examen. Tú tienes tu plano cartesiano, segmento de recta AB. Vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, vamos a suponer, porque está un poquito chueco, que la coordenada A es 3,4 y la coordenada B
viene siendo 7,8. Ok. Si tenemos estos puntos dentro de nuestro plano cartesiano, tendríamos que calcular el valor de la pendiente. M es igual al valor de Y2 menos el valor de Y1 entre X2 menos X1. Ok. En este caso, jóvenes, ¿cuánto vale Y2? Suponiendo que Y2 corresponde a la coordenada B. Este es el punto 2. Ujú. ¿Ok? En este caso, valdría 8. Y le quitaríamos el valor de Y1, que corresponde al 4. 8 menos 4. El valor de X2, 7. Y el valor de X1, 3. Diríamos 8 menos 4 es igual a 4. 7 menos 3 es igual a 4. Por lo tanto, la pendiente sería equivalente a 1. Eso es lo que tendríamos que hacer para calcular la pendiente. Vamos a suponer también que para este tipo de reactivos, a lo mejor te pongo, nuevamente, hablamos de una línea recta, ¿ok? Y la recta pasa por aquí. Ok. En este punto, a lo mejor no se vuelve tan importante toda la ecuación de la recta. Sin embargo, te pregunto, ¿cuál es el valor de la ordenada en el origen? ¿O cuál es el valor de B? Recordemos que cuando tenemos una línea recta, el punto donde cruza la recta con el eje Y se conoce como ordenada en el origen. En este caso, por ejemplo, la ordenada en el origen, ¿cuál sería? ¿Perdón? 4. Muy bien, ¿es correcto? Perfecto. Entonces aquí la ordenada en el origen sería igual a 4. Ok. Y entonces, eh, también cuando hablamos de las formas de la ecuación de la recta, nuevamente, recordemos que existen muchas formas. Vamos a suponer que te pongo esto. Y menos Y1 es igual a M por X menos X1. Y preguntamos entonces, ¿a cuál de las formas de la ecuación de la recta corresponde la ecuación? Y entonces me van a aparecer las diferentes opciones. Forma dos puntos, forma punto pendiente, forma normal, forma general, forma simétrica. Ok. Recordemos que cuando tenemos este tipo de ecuación, jóvenes, primero tenemos que identificar. Aquí, por ejemplo, me está dando el valor de Y1 y el valor de X1. Eso quiere decir que me está dando como información un punto. Y por otra parte, me está dando también la pendiente. Entonces sería la ecuación en su forma punto pendiente. ¿Qué pasaría si no me diera, por ejemplo, el valor de la pendiente directamente? Si tuviéramos la ecuación Y menos Y1 es igual a Y2 menos Y1.
entre x2 menos x1 por x menos x1. En este caso, entonces estaríamos hablando de la ecuación en su forma dos puntos. ¿Por qué? Porque precisamente me está dando dos puntos. Al hablar de y2 y x2 me habla del punto número 2. Al hablar de y1 y de x1 me habla del punto número 1. Si me diera, por ejemplo, y es igual a mx más b, como vemos involucrada a la letra b, estamos hablando de la ecuación en su forma ordenada en el origen. Y por otra parte, viéramos x sobre a más y sobre b, en ambos casos lineales, estaríamos hablando de la ecuación en su forma simétrica, donde además de darnos lo que viene siendo el valor de la ordenada en el origen, que corresponde a la b, nos da el valor de la abscisa en el origen. Hablando de esta misma forma simétrica, jóvenes, vamos a suponer que nos dan la ecuación completa ya con valores numéricos. X sobre 3 más y sobre 5 igual a 1. Ok. Y me preguntan, ¿cuál es el valor de la ordenada en el origen? Pues ahí estaríamos diciendo que pues viene siendo 5, ¿verdad? ¿O cuál es el valor de la abscisa en el origen? O simplemente me dan la ecuación y me preguntan, de acuerdo a la ecuación x sobre 3 más y sobre 5 igual a 1, ¿a qué tipo de ecuación corresponde? Y ahí te va a aparecer entre las opciones. Es la ecuación de la elipse, es la ecuación de la hipérbola, es la ecuación de la recta en su forma punto pendiente, es la ecuación de la recta en su forma simétrica. ¿Ok? Y entonces tú vas a distinguir. No puede ser la ecuación de la elipse porque no vemos elementos al cuadrado. No puede ser la ecuación de la hipérbola. Esta es la de la elipse. Vamos a ver. No se preocupe. Ok. Entonces, ahí nada más hay que ponernos, pues, atentos a si tenemos términos cuadráticos, si tenemos términos lineales, porque de una ecuación nos podemos confundir con otra, ¿sale? Por ejemplo, también podríamos confundirnos con la de la hipérbola, nada más que recordemos que la de la hipérbola tiene su signo en negativo. Entre la elipse y la hipérbola son muy similares. Recordemos también que hablando de otros lugares geométricos como elipse e hipérbola, pues cuando están igualadas a 1 son ecuaciones ordinarias. Cuando están igualadas a 0 son ecuaciones generales. ¿Ok? Entonces, este tipo de preguntas te vas a encontrar. Recuerda que la forma normal, por ejemplo, pues viene siendo cuando ya encuentras funciones trigonométricas. X coseno de el ángulo más y seno del ángulo menos P es igual a, a 0, me parece. Entonces también tenemos la forma normal. ¿Sale? Entonces, cuidado ahí con esas situaciones, jóvenes. Vamos a avanzar un poquito. Ok. Después de ver lo que viene siendo línea recta, continuamos con los elementos y ecuaciones de una circunferencia.
Aquí también estudiamos un poquito lo que eran las secciones cónicas. Vimos sus ejemplos y sus definiciones de las secciones cónicas, recordando que cuando hablamos de una sección cónica, pues vienen siendo los dos conos, uno con la punta hacia abajo y el otro con la punta hacia arriba. Y entonces cuando nosotros comenzábamos a hacer cortes sobre el cono, podíamos obtener diferentes secciones cónicas, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, vamos a suponer que te pongo la imagen de una sección cónica. Te pongo la sección cónica y luego te pongo también cómo se corta la sección cónica. El plano, por ejemplo, en esta sección cónica, vamos a suponer que pasó cortando de forma paralela a lo que viene siendo la base del cono de abajo. Y entonces, ¿qué sección cónica es la que estaríamos observando en este corte? Pues estaríamos observando la circunferencia. ¿Y qué sección cónica estaríamos observando si, por ejemplo, el plano cortara los dos mantos? Pues entonces estaríamos observando a lo mejor la hipérbola. ¿Y qué pasaría si se corta de esta forma lo que viene siendo la sección cónica? Entonces, ahí te van a aparecer las imágenes. Obviamente estas que te puse aquí son imágenes hechas a mano. Van a ser imágenes pues mejor definidas donde vas a poder observar la sección cónica. O a lo mejor te voy a poner una pregunta facilita, como te voy a poner esto que tenemos aquí y te voy a preguntar, ¿a cuál de los lugares geométricos corresponde la imagen? Y ya tú ahí me vas a poner que es una circunferencia. Hablando todavía de las secciones cónicas, te puedo poner este tipo de reactivo. Y aquí vemos cuáles son los elementos de la sección cónica. Aquí tenemos, por ejemplo, la recta generatriz. ¿Cuál de todas vendría siendo la recta generatriz? Y ahí pues tú vas a tener que definirlas, ¿verdad? La recta generatriz, por ejemplo, en esta imagen, recordemos que la recta generatriz es la que se está girando para formar lo que viene siendo la sección cónica. En este caso, discúlpenme, en este caso, jóvenes, ¿a cuál de los colores creen que corresponda la recta generatriz? O números, Amarillo. al uno, ¿ok? Hablando del manto inferior, ¿qué número tiene? El 3. Perfecto. El vértice de la sección cónica, El 5. muy bien. El eje fijo, El 4. muy bien. Y el manto superior, El 2. muy bien, excelente. Y entonces ahí ya tenemos lo que vienen siendo los elementos de la sección cónica. Ya los distinguimos. Obviamente la redacción de la pregunta pudiera ser un poquito diferente, pero pues la parte básica que es la distinción, pues ya la tenemos. La sugerencia es que el momento de realizar su examen tengan una libreta y un lápiz a la mano, si quieren incluso calculadora, insisto. No, no se espera que tengan que hacer muchos cálculos, pero les pudiera servir tenerlo preparado. ¿Ok? Entonces, eso podemos encontrar. O hablando también de la circunferencia, vamos a ver qué tipo de reactivos te podrías encontrar. Bueno, voy a regresar a esta imagen.
Están un poquito movidos mis ejes, pero bueno. ¿Cuál es el centro de la circunferencia? Vamos a suponer que estuviera derechito, pues entonces ya tú vas a poder ver que su centro está en el eje 0,0. Recordando también que la coordenada, perdón, 0,0 corresponde al origen, entonces también podría venir como centro en el origen. Vamos a suponer que aquí termina la ecuación en 4. Vamos a suponer que es 4. Y entonces te puedo preguntar, ¿cuál es el radio de la circunferencia que se muestra en la imagen? Y pues ya tú ahí tendrías que poner 4. Recuerda también que en la ecuación de la circunferencia podemos encontrar lo siguiente: x al cuadrado más y al cuadrado es igual a radio elevado al cuadrado.